voy a presentarles. ¿Quién desea conversar? Disculpes. Soy representante de la Federación Universitaria de San Marcos. Ya, ok. Coméntenos, ¿ustedes se quieren pronunciar con respecto a esta medida que han tomado? Sí, en todo caso, para precisar, la medida que hemos tomado los estudiantes ha sido justamente en solidaridad y articulación orgánica con las luchas políticas que viene emprendiendo el pueblo peruano a nivel nacional. Y en primera instancia, para en todo caso explicitar nuestra exigencia principal, nuestra bandera principal de lucha que en conjunto con el pueblo peruano estamos exigiendo nueva constitución a través de asamblea constituyente con participación popular. Esas han sido las dos causas puntuales de la medida como tal. Yo tengo la consulta de que quieren una asamblea constituyente, algo que están pidiendo muchas personas, pero exactamente ¿qué no les gusta de esta constitución? Mira, ahí es una pregunta equivocada, porque no se trata justamente de cuestiones meramente jurídicas o meramente legalistas, sino se trata del proceso en general en donde el pueblo justamente aprende, ha trascendido sus cuestiones meramente reivindicativas y apunta a luchas políticas. Es donde el pueblo adquiere justamente y eleva su conciencia de clase y apunta a la relación de dinámica de las clases en total, justamente con la totalidad social. En ese sentido, es verdad que el pueblo debe apuntar a las luchas políticas porque ahí se da cuenta de las estructuras políticas y económicas que rigen el Estado. Es justamente en esa cuestión que apuntamos. Apuntamos a una elevación de las formas de organización y justamente a una elevación de las formas de conciencia de clase como tal. No se trata del producto, sino del proceso. Sí, compañeras. Sí, yo quería consultarle a este estudiante si han hecho algún tipo de coordinación con las mismas autoridades universitarias, porque uno entiende, y aquí lo vamos a reiterar, la solidaridad, el apoyo, la empatía y las ganas de ayudar que tienen a los manifestantes que vienen desde el sur. Pero dejarlos ingresar libremente a la universidad, queríamos saber si es que han procurado asegurar otras instalaciones de la misma universidad, qué coordinaciones han hecho con las autoridades universitarias. Hemos enviado en todo caso un intento de coordinación para con la rectora, pero no ha habido respuesta en ese sentido. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es su... En todo caso, nosotros planteamos de que la rectora puede emitir justamente un pronunciamiento en donde se solidarice con las amplias luchas que está emitiendo el pueblo peruano a nivel nacional. Pero hemos obtenido acaso respuesta, cero situación de diálogo. En todo caso, no hay ningún problema si la rectora justamente está de acuerdo con lo que se está manifestando. ¿Y si no está de acuerdo? En todo caso que lo expresen, pero no ha expresado en todo caso respuesta alguna. Si la rectora no les ha dado digamos, apoyo, ingresen los buses, alimentos, ¿ustedes lo han solicitado? No. Los estudiantes en todo caso han tenido, ante el silencio de la rectora, que elevar una medida de lucha. A ver, sí, compañeras. Ok, a ver, este joven ha estado escuchando bastante atento al señor con el que nosotros conversamos hace minutos, y él ha dicho, nosotros no tenemos con quién dialogar. Porque no reconocen a Dina Boluarte como presidenta. Tiene que irse, tiene que cerrarse el Congreso. ¿Él opina exactamente lo mismo? ¿No al diálogo? El punto de unidad que nos une en todo caso con los manifestantes que están aquí presentes, con los compañeros de provincia, es el tema de nueva constitución. Bajo esa situación, en todo caso, se tiene que orientar la lucha que vamos a emprender en conjunto con el pueblo peruano. Ok, entonces otras ustedes cuestiones no están de referentes a Dina acuerdo. Boluarte, cierre del Congreso o incluso nuevas elecciones no competen a la Federación Universitaria de San Marcos. La Federación Universitaria de San Marcos ha sintetizado nueva constitución a través de asamblea constituyente con participación popular. Sí, compañera. Ok, entonces ustedes no comparten el hecho de pedir la renuncia, ni el cierre del Congreso, ni de desconocer al gobierno. Y en todo caso, sí, se encuentra un punto medio y se convoca al diálogo, podrían también sumarse. Al diálogo. ¿Qué clase de diálogo en todo caso se manifiesta cuando las exigencias del pueblo son respondidas con balas? ¿Qué clase de diálogo en última instancia se manifiesta cuando las exigencias del pueblo son respondidas con represión, masacre y asesinatos? En todo caso, ¿qué clase de diálogo es ese? Pero si Dina Boluarte les digamos, solicita un diálogo con ustedes con respecto a esta asamblea constituyente, ¿ustedes estarían dispuestos o no? De nuevo, ¿cómo vamos a dialogar? Entonces no están dispuestos. Entonces no va a haber diálogo. Si a mí me apuntan con una pistola, ¿tengo en todo caso algún campo de diálogo como tal? Si la respuesta que han dado al pueblo peruano ha sido masacre, muerte, represión, ¿hay algún espacio de diálogo como tal? ¿No desean diálogo? No es que nosotros no deseemos diálogo, son justamente las instancias gubernamentales quienes no desean diálogo desde un momento, porque han podido convocar al diálogo sin la necesidad de reprimir, masacrar y asesinar al pueblo. Nosotros estamos, la presidenta sí la convocó. Dijo que abría las puertas a todos los dirigentes, gremios. El diálogo son los más de medio centenar de muertos que hay hasta ahora. Ahí está el diálogo. A ver, joven, yo creo que usted no ha visto ayer nuestro programa, porque si a algo hemos hecho un llamado, es a que se investigue todas y cada una de las muertes, a que se sepa separar
y a que se sepa asumir responsabilidad, tanto política como a nivel judicial, que esperemos la Fiscalía pueda hacerlo. Pero no podemos permitir que frente a esta situación no encontremos un punto medio. Esa es nuestra pregunta. ¿Qué va a pasar los próximos días si nadie quiere dialogar con nadie? Si nadie asume responsabilidad desde donde le toca. ¿Vamos camino hacia dónde? Esa es la pregunta. No estamos desconociendo ninguna situación de la que usted está hablando. Es clara la situación, y no porque yo lo quiera, sino porque es una situación objetiva. Si el gobierno sigue en todo caso reprimiendo, asesinando y masacrando, lo que va a suceder es que el pueblo no se va a amilanar, va a demostrar que es un hueso duro de roer, y en ese sentido va a apuntar a la organización, va a apuntar a elevar su conciencia de clase, va a apuntar en todo caso golpes más contundentes contra las instancias gubernamentales, contra el Estado, revelando justamente su verdadero carácter de clase. En ese sentido es que justamente el pueblo, cada vez que creen que hay un repliegue, es un repliegue temporal, es un recodo temporal. El pueblo va a apuntar en última instancia a sus objetivos y no va a parar hasta que los cumpla. Le hago porque otra no se trata de las pregunta, causas joven. particulares o de las exigencias Sí. particulares. ¿Qué va a pasar Hay una con- cuestión, qué va a pasar? en todo caso, que se ha manifestado el antagonismo que atraviesa la estructura de clases de la ¿Qué va a sociedad. pasar? A ver, en ese Tiffany. sentido, ese es ¿Qué en va a todo pasar caso, con este- el origen, creo yo, de la situación que enfrenta al pueblo y al gobierno. Usted se está... ¿Una última consulta? ¿Qué va a pasar con el efecto colateral de esto? Personas que han tenido que cerrar sus negocios, cerrar operaciones, el pan en Puerto Maldonado a un sol, no hay gas, desabastecimiento, incremento en la canasta básica. ¿Qué hacemos con eso? Hay dos cosas. En primera instancia, la primera persona que habría que preguntarle es, en todo caso, a Diana Boluarte, al Estado, porque ellos son, en última instancia, los que han provocado esta crisis. A ver, pero los que El están pueblo bloqueando las simplemente, vías en última instancia, ha salido a son los defender sus propios manifestantes, los que intereses, están sus impidiendo el intereses ingreso de colectivos, los sus intereses buses, de los conjunto, camiones, son los derechos que le han manifestantes. sido negados históricamente, sus reivindicaciones. Justamente tendríamos que, déjeme terminar, por favor, tendríamos que justamente ver que no habría que pedir respuestas al pueblo, porque el pueblo en última instancia ha respondido a la causante de esta situación, y la causante de esta situación es justamente el accionar del Estado. Pero ¿ha respondido el pueblo con qué? Bloqueando vías, haciendo vandalismo. Entonces, ¿cómo se sabe la respuesta de la población si no hay diálogo? ¡Lo andan nosotros, ternas! ¿Qué quiere? ¿Que vamos para la calle, miserables? Entonces, No da risa, joven, de verdad. O sea, aquí lo estamos tratando en todo caso, respetuosamente. no habría que presentar una imagen desigual. ¿Quién tiene en todo caso de manera puntual el poder político? En todo caso, el respaldo que dan las fuerzas represoras del Estado, tanto policiales y militares. En todo caso, si comparamos esa situación con lo que ha hecho el pueblo en todo caso simplemente se ha manifestado de manera justa. A ver, entonces, ¿qué respuesta ¿Y no había esperarían violencia de parte del ustedes Estado? si es que alguien, por ejemplo, bloquea una carretera, quema una instalación pública o privada, destroza puertas? ¿Cuál tendría que ser la respuesta de la autoridad para impedir eso? Lo que no entiende el presidente. A ver, Si un grupo de personas, en todo caso, manifiesta de manera desarmada, sea de la forma que sea, y hay una respuesta armada de parte de las instituciones estatales, en última instancia, que no son pues cualquier tipo de fuerzas, sino fuerzas altamente entrenadas justamente incluso para una guerra, entonces, ¿dónde está la situación de violencia mayor? Se manifiesta en todo caso que hay una suerte de inicio de la violencia por parte de por parte del pueblo, por parte de las poblaciones. Si justamente el Estado hiciera y respondiera de buena manera a las exigencias que se dan desde el pueblo peruano, a sus exigencias tanto reivindicativas como a sus consignas políticas, entonces no habría necesidad de elevar la violencia. Pero justamente se da en esa negativa que el pueblo justamente eleva sus luchas, eleva en todo caso sus formas de organizaciones y lamentablemente tiene que recurrir a la violencia en tanto reacción contra la violencia que viene del Estado. A ver, pero antes...